Trabajé como guardabosques, así que la mayor parte de mis días los pasaba en la jungla. Conducía al trabajo en el coche de la empresa, y comenzaba a medir y fotografiar hasta tarde en la noche, después de lo cual regresaba a casa. Chen, un hombre soltero de mediana edad, era el conductor de mi empresa. Chen nos llevaba a mí y a mi colega al trabajo como de costumbre, programaba un temporizador para recogernos y se alejó rápidamente. Sin embargo, el cielo comenzaba a oscurecerse al pie de la montaña hoy, y Chen aún no había regresado, lo que causaba gran preocupación en mí y en mi colega. Mi colega esperaba con rabia porque si oscurecía, salir de este bosque sería peligroso, porque el camino era muy áspero. El coche llegó después de que el sol se había puesto por completo. Por supuesto, mi colega y yo estábamos agotados. Mientras mi colega llevaba sus pertenencias al coche, irritó al conductor por ser lento y llegar tarde a su cita. Mi colega luego se sentó al lado del conductor. En lugar de disculparse por lo que había hecho, este conductor simplemente explicó que tenía una razón para recogernos tan tarde. Sin embargo, la reacción de mi colega fue de curiosidad más que de simpatía. Al ver esto, el conductor ofreció comprarle una comida a este colega como disculpa, y prometió contarle el incidente que le hizo llegar tarde. Esa noche, el conductor llevó a mi colega a su casa y comieron una comida sencilla. Su madre sacó un gran plato de comida de la cocina, porque ambos tenían que trabajar al día siguiente, así que no pudieron beber mucho, solo comieron una comida sencilla con un poco de vino. Al inicio de la comida el colega preguntó al conductor por qué fue al bosque tan tarde hoy. El conductor dijo que había estado conduciendo temprano, pero en el camino se encontró con una chica hermosa y la ayudó. Estaba conduciendo hacia el borde del bosque en ese momento, sin embargo en el camino, fue inesperadamente recibido por una persona de pie frente a su coche. El conductor se apresuró, y vio a una joven que le hacía señas con una toalla, pero estaba sola, como si estuviera perdida. Lo que le llamó la atención de esta chica fue el pañuelo blanco que usó para llamarlo, y parecía ser una chica de una familia recluida y tradicional, que vivía en el bosque. No podía dejar a una joven sola así en la jungla, así que se acercó a ella, detuvo el coche frente a ella y preguntó sobre su situación. La joven se acercó al conductor con suavidad y le pidió si podía llevarla a su casa, porque estaba perdida y no podía encontrar el camino a casa. Al ver a una joven tan encantadora, el conductor no pudo evitar invitarla a su coche y preguntarle su dirección para poder llevarla a casa lo antes posible. Después de mostrarle el camino al conductor, los dos se sentaron felices charlando lado a lado. La joven belleza femenina de la chica rápidamente cautivó al conductor, haciéndolo un poco enamorado. Según las instrucciones de la joven dama, el conductor finalmente pudo llevarla a su casa, por el sendero que llevaba al final del bosque. Ella también le dijo al conductor que estaba preocupada por dejar a su madre sola en casa. Esto hizo que el conductor se sintiera aún más enamorado de la joven. No podía apartar la vista de su rostro. Seguía mirándola y siempre era atrapado por ella. Después de un rato, el conductor también la dejó en una zona residencial, rodeada de vastos campos, donde ella podía caminar hasta su casa. Después de eso, la joven entró en su casa, pero el conductor continuó observando su figura. Descubrió que ella había dejado cosas en su coche. Era su pañuelo blanco. Quizás tenía prisa, así que lo olvidó en la silla, porque él todavía estaba ocupado con el trabajo y creía que este pañuelo era una señal predestinada, que le permitiría ver a la joven otra vez. Decidió guardarlo para que al día siguiente tuviera una razón para volver a verla. Al escuchar esto, mi colega se emocionó. Sonrió feliz al conductor y prometió acompañarlo al día siguiente. Como de costumbre, el conductor llegó temprano a la mañana siguiente para recoger al colega, y los dos se pusieron en marcha juntos. El conductor se suponía que llevaría a este colega a la casa de la otra chica primero, según el plan original. Sin embargo, yo estaba en el coche haciendo que los dos se sintieran incómodos. Cuando el otro colega se dio cuenta de esto, inmediatamente discutió con el conductor, dejándome en el bosque, y luego fui a la casa de la chica para devolverle el pañuelo. Ese día tuve que trabajar solo en el bosque, y los dos regresaron por el camino viejo para llegar a la casa de la chica. Al llegar a la zona residencial, mi compañero fue a preguntar a los vecinos por la dirección exacta de la chica. Según la descripción, finalmente encontraron a un vecino que conocía la dirección de la joven, y estaba ansiosa por acompañarlos. La casa de la chica estaba en el extremo del pueblo,
y el exterior estaba definitivamente tranquilo. Los dos se acercaron a la puerta y llamaron con valentía. Después de un rato, la madre de la chica salió de la casa y preguntó qué buscaban. Ambos dijeron que venían a devolver los objetos a las chicas en la casa. Sin embargo, esta madre no permitió que los dos entraran en la casa y las ahuyentó ruidosamente porque sospechaba que los dos eran impostores. Cuando mi colega sintió que la situación era muy extraña, inmediatamente bloqueó la puerta y insistió en entrar a la casa para conocer a la chica, pero su actitud agresiva asustó aún más a la madre anciana. Según la madre, estos dos eran los estafadores que se hacían pasar por otros. El conductor lo confirmó hace poco, que él fue quien trajo a esta chica a casa ayer. Sin embargo, la madre no lo creyó, e incluso insistió en que algo tan extraño no podía suceder. Cuando el conductor notó esto, inmediatamente sacó el pañuelo de la chica para mostrárselo a su madre. Cuando la madre vio el pañuelo, inmediatamente cambió de actitud. Su rostro estaba un poco triste, y ella preguntó por qué los dos tenían el pañuelo. Después de eso, la madre invitó a estos dos hombres a la casa, donde se sorprendieron al descubrir la verdad. La madre les ofreció unas bebidas, y les agradeció por traer de vuelta el pañuelo, porque pertenecía a su hija fallecida. No pudo ocultar su emoción. Mientras miraba el pañuelo de su hijo, rompió en llanto al recordar a su pobre hija. Afirmó que su hija estuvo en el bosque hace unos días, cuando accidentalmente pisó una mina terrestre, y no pudo sobrevivir. Los aldeanos descubrieron el cuerpo carbonizado de la niña, pero no pudo cerrar los ojos en paz, porque no tenía su pañuelo. Con el descubrimiento del pañuelo de su hija, la madre finalmente pudo usarlo para cubrir el rostro desfigurado de su hija en el ataúd, y enterrarla después de contar la verdad. La madre también envió a los dos hombres por el camino tarde en la noche. Los dos se fueron con una gran preocupación por el hecho de que Chen había encontrado el espíritu de la chica en el bosque. Después de eso, mi colega también se olvidó de ello. Él y yo partimos hacia el bosque a la mañana siguiente, pero se negó a dejarme tomar el mismo autobús ese día. Cuando el colega vio la apariencia demacrada del conductor, mientras se subía al coche, expresó su preocupación. No sabía por qué su rostro se había vuelto tan demacrado después de solo una noche. Inmediatamente relató cómo tuvo problemas para dormir la noche anterior, cuando soñó que el espíritu de la niña muerta vino a exigirle que lo llevara al infierno. La chica apareció con su cuerpo cubierto de sangre y gusanos, miró al hombre que dormía y tocó su rostro con su mano. Él podía sentir la frialdad del cuerpo muerto de la chica, sobre todo cuando su mano lo acariciaba con pasión. El hombre despertó de inmediato y permaneció despierto toda la noche, porque estaba demasiado aterrorizado. Al ver esto, mi colega intentó calmarlo, asegurándole que nada pasaría ese día. El coche y mi co-conductor cayeron inesperadamente por el abismo y estallaron en llamas. Esta historia de horror tiene lugar entre las familias del señor Yang y el señor Li. Sus esposas nunca se llevaron bien, y a menudo estaban en competencia entre sí. Un día, la señora Li colgó un nuevo atuendo a secar en la calle, pero poco después desapareció. Ella inmediatamente acusó a la señora Yong de haberlo robado. La señora Yong negó rotundamente la acusación. Enojada, la señora Li reprendió en voz alta a la señora Shang, llamándola sinvergüenza y acusándola de no aceptar sus acciones. Los espectadores observaron cómo se desarrollaba la discusión, y alguien sugirió que la mejor manera de demostrar la inocencia de la señora Yong era registrar su casa. La señora Yang, enfurecida, retó a la señora Li a registrar su casa, con la confianza de que, una vez que no encontrara nada, la señora le tendría que tragarse sus palabras. La señora Li revisó la casa y, para su sorpresa, encontró el atuendo perdido. Lo levantó triunfalmente, ridiculizando a la señora Chang, como se atrevía a afirmar que no lo había robado, cuando la evidencia estaba justo allí. Los aldeanos cuchicheaban entre ellos, condenando a la señora Yang, y llamándola una vergüenza para la familia de su esposo. Abrumada por la vergüenza, la señora Yang no pudo soportar la humillación. Se ahorcó.
Poco después de la muerte de la señora Dang, la señora Lee comenzó a mostrar comportamientos extraños. Una noche sintió algo apretándose alrededor de su cuello, asfixiándola y dejándola sin poder pedir ayuda. El señor Lee, testigo del estado aterrador de su esposa, sospechó que estaba poseída y fue a buscar una rama de sauce para ahuyentar el mal. La agitó por toda la habitación, gritando fuerte para ahuyentar al espíritu que atormentaba a su esposa. Como si hubiera sido liberada del hechizo, la señora Lee se recuperó gradualmente. Llorando le dijo a su esposo que era el espíritu vengativo de la señora Yang, que había venido a quitarle la vida. Temblando, juró que había visto a la señora Yang estrangulándola con una cuerda, buscando claramente venganza. Desesperada, la señora Lee insistió en que desde que la señora Yang había muerto llena de resentimiento, nunca lo dejaría ir. El señor Lee tranquilizó a su esposa y prometió buscar la ayuda de un sacerdote taoísta, sin perder tiempo. El señor Lee encontró a un sacerdote muy capacitado, y se arrodilló ante él, suplicando por la salvación de su esposa. Después de escuchar la historia del señor Lee, el sacerdote asintió solemnemente, confirmando que el espíritu de la señora Zhang estaba lleno de profundo resentimiento, y sin duda regresaría para vengarse. El sacerdote sacó un atuendo hecho de 5 papeles de diferentes colores. Se lo entregó al señor Lee, y le indicó que lo colgara en el patio. Le aseguró que él se encargaría personalmente del espíritu de la señora Jung. El señor Lee llevó el atuendo de papel a casa, y lo sacudió ligeramente. Instantáneamente se transformó en un deslumbrante atuendo. Colgando en el patio mientras caía la noche, el espíritu de la señora Jung regresó a la casa de los Lee. En el momento en que pisó el patio, sus ojos se sintieron atraídos por el brillante atuendo. Había algo irresistiblemente cautivador en él. Incapaz de contenerse, se echó el atuendo sobre los hombros. Le quedaba perfectamente, haciéndola sentir inexplicablemente cómoda, pero pronto el atuendo comenzó a encogerse, volviéndose cada vez más ajustado. En pánico, la señora Zhang luchó por quitárselo, pero se encontró atrapada. El atuendo continuó contrayéndose hasta que no fue más grande que una palma. El espíritu de la señora Jung se transformó en una niebla negra que giraba, gritando de agonía. El sacerdote taoísta apareció rápidamente, entonando un encantamiento, y sellando la niebla negra dentro de una pequeña botella. Con el espíritu vengativo de la señora Yang sometido, la familia Lee expresó su profunda gratitud al sacerdote. A partir de ese día, la señora Yang nunca los volvió a atormentar. Esta es una historia de miedo que le ocurrió a un doctor llamado Coco. Durante su pasantía en un hospital, se encontró repetidamente con horrores. La primera vez fue cuando Coco y la jefa del departamento estaban de turno juntas durante el turno de noche. Era casi la medianoche. Así que la jefa del departamento tenía hambre, le preguntó a Coco si quería algo de comer. Coco también sintiendo hambre, ya que solo había comido un tazón de fideos esa tarde. Coco inmediatamente se levantó de su asiento, y le preguntó, felizmente al médico jefe, qué quería comer, y decidió ir a la tienda de conveniencia, que estaba frente al hospital para comprar algo. La primera vez que la asignaron a trabajar en este hospital, Coco no se atrevía a caminar por los pasillos sola por la noche, porque era muy largo y oscuro. El espacio que la rodeaba estaba en silencio, solo el sonido de los pasos resonaba. Al principio haría que la gente se sintiera mareada, pero con el tiempo se acostumbrarían. Coco salió del hospital, y cruzó lentamente la calle, para ver la tienda de conveniencia justo frente a ella. A mitad de camino por la calle, la luz del tráfico que venía la hizo sentir mareada. Coco se dio la vuelta para mirar atrás, y se dio cuenta de que era un gran autobús. La apariencia del autobús hizo que Coco se sintiera muy extraña, porque autobuses como este no solían circular tarde en la noche. Aunque no estaba lejos, no podía ver bien el autobús. El interior estaba borroso y se veía muy tenue detrás de las luces. A Coco no le importaba mucho eso. Mientras caminaba rápidamente hacia la tienda de conveniencia cercana, después de elegir algunos artículos para comprar, Coco los llevó a la caja para pagar. El pago fue rápido y tomó menos de 10 minutos.
Coco salió de la tienda. Justo frente al hospital, Coco de repente vio el autobús borroso estacionado frente a la puerta del hospital, como si estuviera esperando a los pasajeros. 2 minutos después, Coco vio a 2 personas salir por la puerta del hospital. Uno era un anciano que vestía una camisa de tela negra, la otra una joven que llevaba un vestido rojo carmesí. Después de que los dos subieron al vehículo, el autobús dio la vuelta y se alejó. Goku regresó a la oficina. Ella no sabía que había una parada de autobús frente a la puerta del hospital, así que ella inmediatamente le pidió al jefe del departamento que confirmara esta nueva información. El jefe del departamento también dijo que había hecho una parada de autobús frente a la entrada del hospital, pero que generalmente terminaba a las 9:12 de la noche. En este punto, Coco soltó lo que acababa de presenciar. El jefe del departamento no le creyó. Ella asumió que Coco estaba equivocada, porque no podría haber autobuses circulando a las 12 de la noche. Coco, una vez más, afirmó con firmeza que lo que vio fue un autobús, y que no había forma de que pudiera estar equivocada en su apariencia. Cuando terminó de escuchar a Coco, la jefa del departamento pareció recordar algo, y parecía tener un poco de shock en su rostro. Coco se dio cuenta de esto, lo que despertó más intriga en su mente. La extraña expresión del doctor jefe la hizo sentir subconscientemente asustada por lo que vendría. El doctor jefe no explicó nada. De repente se levantó y salió. Al mismo tiempo dijo que lo que Coco vio le recordaba algo. Al ver la extraña apariencia del doctor jefe, Coco no pudo evitar seguirla con curiosidad. Por el pasillo, la jefa del departamento estaba caminando y recordando hace un mes. Había una enfermera de turno nocturno, y ella también vio una parada de autobús frente al hospital para recoger pasajeros. La doctora jefa sospechaba de algo. Inmediatamente llevó a Coco a encontrar a la enfermera que estaba de turno y preguntó si había algún paciente que hubiera fallecido esa noche. La enfermera de turno respondió de inmediato que 2 pacientes acababan de fallecer. Ella también se sintió extraña por alguna razón, mientras el médico jefe atendía al paciente fallecido. Tras obtener la respuesta, el jefe del departamento continuó pidiendo más información sobre las 2 personas muertas. La enfermera de turno se sorprendió y dijo que los 2 acababan de fallecer. Eran un anciano y una joven. Debido a su enfermedad crítica, el hospital no pudo atenderlos a tiempo. Coco se sorprendió al escuchar esto, y de inmediato confirmó si las 2 personas fallecidas eran una vestida de negro y la otra con un vestido rojo. De repente, la enfermera a su lado quedó asombrada. Se preguntó, ¿cómo pudo Coco saber cómo eran los 2 pacientes fallecidos? La enfermera confirmó que los 2 murieron. Justo como lo describió Coco, el anciano murió primero. Estaba vestido con una bata que la familia le puso antes en el hospital. La joven había sufrido un derrame cerebral y murió 2 horas después, con el vestido rojo que llevaba antes de llegar al hospital. Coco estaba atónito y consternado durante unos minutos, cuando se dio cuenta de que las 2 personas que vio debían haber sido fantasmas. Al ver la expresión inestable de Coco, las 2 enfermeras expresaron su preocupación, y no pudieron evitar preguntarse qué le había pasado. En este punto, el jefe del departamento les contó a las 2 enfermeras lo que Coco había visto. La historia sorprendió a las 2 enfermeras, pero se volvieron cada vez más preocupadas, porque algo similar había sucedido antes. El mes pasado, una enfermera de turno nocturno vio accidentalmente a muchas personas recogidas por un autobús en la puerta del hospital. Más tarde, se enteró de que todos eran pacientes muertos del hospital. Desde entonces todos asumieron que era un autobús que venía del inframundo a recoger las almas de los muertos. La segunda cosa que Coco presenció, que sucedió en el departamento de pediatría del hospital. Esa noche Coco estaba en turno. En su tiempo libre navegaba en línea para leer las noticias por entretenimiento. En ese momento Coco de repente escuchó muchos pasos fuertes, niños y risas en el pasillo, fuera de la puerta. Los niños estaban activos, bromeaban y corrían ruidosamente frente a la oficina de Coco, lo que la hizo sentir muy extraña. Era casi la medianoche. Normalmente los niños ya deberían estar en la cama. Por curiosidad, Coco decidió salir y echar un vistazo. Abrió la puerta, se inclinó hacia adelante y miró afuera. Las luces en el pasillo estaban encendidas de manera alterna. Había espacios oscuros y claros. Coco miró en la dirección, donde había pasos y sonidos de niños.
pero no podía ver a nadie. Coco giró la cabeza en la dirección opuesta, aún sin poder ver a nadie. Pensó que quizás había malentendido algo, y decidió volver a entrar en la habitación y cerrar la puerta lentamente. Sin embargo, cuando Coco estaba a punto de cerrar la puerta, al final del pasillo, de repente llegó un estallido de risitas infantiles. Coco salió inmediatamente y de repente vio la figura de un niño corriendo por la esquina del oscuro corredor. Coco no pensó mucho, y rápidamente persiguió al niño para ver qué estaba haciendo. Corrió hasta el final del pasillo, y luego se dirigió a un rincón oscuro del hospital. Finalmente Coco vio a un niño de pie junto a la ventana. Coco se acercó y le dijo suavemente al niño que regresara a la sala de descanso. Al mismo tiempo, preguntó por qué el niño no estaba durmiendo ya que era tarde. Al escuchar la pregunta de Coco, el niño se dio la vuelta lentamente. Resultó que esta era la habitación de un paciente. El niño de repente se rió felizmente, diciendo que estaba jugando a las escondidas con una niña, así que no quería irse a la cama temprano. Coco miró hacia atrás, pero no vio a la niña de la que hablaba, y le instó a que regresara a su habitación a dormir. Teniendo que regresar a la habitación, el niño expresó su arrepentimiento, aunque Coco dijo que no había niñas aquí. El niño insistió en que la niña de al lado le había pedido que saliera. Coco se preguntó y le preguntó a qué habitación se refería. El niño inmediatamente respondió con información sobre la niña que había conocido. Aparentemente había una niña en la habitación 401 con una coleta muy linda. Al escuchar la descripción del niño, Coco se dio cuenta de quién era, porque había reconocido una descripción similar de esta paciente antes. Coco llevó al chico de vuelta a la habitación del hospital, y al mismo tiempo le dijo que no saliera por la noche incluso si alguien llamaba a... Coco estaba muy preocupada en ese momento. Dirigió su mirada hacia el pasillo vacío, como si temiera algo. Después de eso, se apresuró de regreso a su oficina. Aquí en este lugar, su pecho gradualmente relajó la tensión y la ansiedad. Las palabras del niño le hicieron sentir la cabeza embotada por un momento. Sus manos y pies también estaban cubiertos de piel de gallina, porque la niña en la habitación 401 que el niño describió con precisión falleció hace más de 2 días. Yo sé. Escuché esta historia no hace mucho, y recuerdo que esto es lo que me dijo mi tía, que trabajaba en un hogar de ancianos, me habló de un hospital o algo así. Como un hogar de ancianos, y aquí era normal que los ancianos fallecieran. Nada inusual en el momento del incidente. Ella apenas se había unido al hogar de ancianos. Un día, cuando estaba en su turno, vio a mucha gente reunida a lo lejos. Pensó que podría haber habido una disputa, así que vino a inspeccionar. Y resultó que no había ninguna disputa en absoluto. Era solo la señorita Lu, una persona mayor, que dijo que iba a ir a un lugar realmente lejano. Así que insistió en que quería entregarles a las personas todas sus cosas. Su declaración hizo que mi tía se sintiera muy curiosa y se preguntara a dónde iría, a qué lugar se mudaría, o qué le habría pasado. La señorita Lu no dijo claramente a dónde iba, pero le contó a mi tía una cosa extraña, que no le quedaba mucho tiempo de vida. Porque había visto a la señorita Chen. Las palabras de la señorita Lu hicieron muy difícil para mi tía entender, y parecía que mi tía ni siquiera sabía quién era la señorita Lu de la que acababa de hablar, así que realmente quería saber quién era esta señorita Chen. Pero cuando mi tía quiso pedir más detalles, fue arrastrada por un ex empleado. Más tarde, la ex empleada le contó un rumor relacionado con una máquina, que cualquiera que la viera moriría. Cuando estaba oscuro,
Ocurrían muchas cosas extrañas en esta residencia de ancianos. En los pasillos a menudo se escuchaba el sonido de los pasos de alguien caminar muy graciosamente. Además, era el sonido de unos tacones altos que pisaban el suelo, tan fuerte que casi llenaba todo el espacio en ese momento. En particular, era una mujer que llevaba un kipao rojo, un vestido tradicional chino, que apareció y pensaron que podría ser la señorita Chen de la que todos hablaban. Entonces la señorita Shen fue a una habitación. Después de entrar en esa habitación, la señorita Shen se sentó junto a una anciana y habló con ella. A la mañana siguiente, esa anciana moriría en esa habitación, así que los ancianos en el hogar de ancianos, todos creían en la existencia de la señorita Shen. Pero cuando mi tía escuchó la historia, estaba confundida, y no sabía si creer que este rumor era cierto o no. En cuanto a la ex empleada, cuando contó la historia, también parecía creer que algunas de estas cosas eran completamente ciertas. Le dijo a mi tía que tuviera especial cuidado por la noche. Al día siguiente, la señorita Lu estuvo enferma, y la llevaron al hospital para tratamiento de emergencia, pero no pudieron curarla, y falleció esa noche. Al principio mi tía pensó que solo era una coincidencia, hasta que un día tuvo que trabajar en el turno de noche. Su estilo de gestión era muy escolar, y por la noche generalmente apagaban las luces, y nadie podía moverse, a menos que quisieran ir al baño. Era alrededor de las 11:40 de la noche cuando mi tía estaba en su oficina. Entonces, de repente, de la nada, se escuchó un sonido repentino de pasos afuera de la puerta, y venían de tacones altos. El problema era que las personas mayores en el hogar de ancianos no usaban tacones altos, y el personal no tenía permitido usarlos, pero había un sonido proveniente de esos tacones altos. Por curiosidad se levantó y fue a ver quién era. Cuando estaba a punto de abrir la puerta, de repente, se asustó un poco, y en ese momento, recordó la historia de la señorita Chen. Aunque no creía que fuera cierta, en realidad, mi tía seguía un poco asustada de estar sola por la noche así. Después de que se preparó mentalmente, abrió la puerta con cuidado. Pero no podía creer que acababa de abrir la puerta. Y luego escuchó el sonido de los tacones golpeando el suelo. Y se acercaba cada vez más claro. En ese momento, asomó lentamente la cabeza por la puerta, y miró en dirección al ruido. Era increíble. Cuando mi tía vio que no había señal de nadie en absoluto, y los pasos se volvían cada vez menos audibles. Pero lo interesante era que el sonido de los tacones giraba en otra dirección. Como ella estaba más curiosa de lo habitual, siguió el sonido de los zapatos para ver quién era. Y cuando el sonido de los tacones se volvió cada vez más agudo, como si cada paso que esa mujer daba pesaba cada vez más en el corazón de mi tía, se acercó, y su miedo creció más y más. Se volvió extremadamente preocupada. Después de caminar un rato, giró en otra esquina, pero no había camino por delante. En ese momento mi tía pensó que definitivamente se encontraría con esta máquina, pero no era completamente diferente a lo que ella esperaba. Ella solo vio vagamente una mancha roja flotando en una habitación, en medio de la noche, y era completamente diferente de la explicación que el ex empleado le había dado. Inmediatamente corrió y se metió en esa habitación, pero cuando llegó no había nada que ver. Miró a través de la pequeña ventana sobre la puerta. Esta máquina aún no había aparecido, y la gente allí dormía pacíficamente. En ese momento mi tía realmente no sabía si lo había oído mal, o lo había visto mal. También le parecía realmente ridícula la historia, y se preocupaba cada vez más, por si el rumor era cierto o no. Al día siguiente un colega le contó a mi tía sobre los problemas que estaban ocurriendo en la residencia de ancianos. Había un anciano, Yeo, que decía que Meschen había venido a verlo, y pensó que iba a morir. Así que se negó a levantarse y comer con todos. Después de terminar algunos recados en la residencia, mi tía vino a ver al anciano y hablar con él sobre lo que había sucedido. Cuando se enteró de que la habitación del anciano era la habitación donde se detenían los extraños pasos, quedó bastante asombrada de que el anciano hubiera fallecido. Esto nos hizo empezar a creer que los rumores podrían ser ciertos y que esa máquina podría realmente existir. Por esta razón, mi tía fue a preguntar a muchas personas mayores en la residencia lo que sabían sobre esa máquina.
Fue bastante interesante que estas personas pudieran describir a la señorita Chen, no solo el color de su vestido, sino también su estatura. Podían describir exactamente cómo era, pero cada persona tenía una descripción muy diferente del rostro de la señorita Chen. Porque mi tía tenía formación en arte, dibujó mi tía muy bien y de manera hermosa, con una figura alta y delgada, el cabello recogido en un moño alto, llevaba un atuendo de cheongsam rojo y tacones altos. Pero mi tía no pudo dibujar su rostro, porque nadie sabía cómo era realmente la cara de la máquina. Un día de principios de primavera en mi pueblo pacífico, de repente apareció un coche de lujo. Se aparcó frente a la casa de ladrillo al final del pueblo. Era la casa del mejor mago de mi pueblo en ese momento. Dentro de la casa, el mago se concentraba en quemar incienso en el altar. Preparándose para ir a trabajar, abajo había un hombre de mediana edad, hombre adinerado sentado nerviosamente en el suelo. Después de quemar el incienso, el mago se volvió hacia el hombre y le preguntó por qué había venido aquí. Cuando el hombre terminó de escuchar, comenzó a relatar con una voz suave. El hombre dijo que últimamente había tenido una pesadilla muy aterradora, que se repetía muchas noches, lo que le impedía dormir bien por las noches. Su rostro también mostraba un dolor ardiente e intenso, como si alguien estuviera en llamas. En medio de la noche, todo su cuerpo siempre estaba en un estado de fatiga, pesado, como si alguien presionara sobre él. En cuanto cerraba los ojos para dormir, veía que lo atacaba un hombre harapiento, que parecía un mendigo, corriendo a atacarlo con una actitud extremadamente agresiva. El hombre seguía agarrándole la cara, gritando gritos de odio que lo hicieron sentir muy asustado. En particular, siempre lo atormentaba su rostro de horror. Cada vez que el hombre le ponía la cara encima, era un rostro que estaba desfigurado, con solo carne carmesí, porque no había piel humana. El hombre lo miraba con sus ojos rojos y enrojecidos, su boca moviéndose como si quisiera decir algo. Entonces el hombre extraño levantó su mano con fuerza hacia la cara del hombre rico. Una sensación de dolor y terror, ahora abrumándolo. Entonces el hombre extraño usó una fuerza intensa para arrancar la piel de la cara del hombre rico, haciendo que su cara se pareciera al fantasma frente a él. Debido a esa terrible pesadilla, este hombre rico había sido atormentado durante muchos días, hasta el punto de no atreverse a dormir por la noche, haciendo que su salud se debilitara gradualmente. Quería encontrar una manera de terminar la transmisión lo más rápido posible, así que viajó una larga distancia desde la ciudad para venir aquí, pidiendo a este famoso mago que le ayudara. Después de escuchar la historia, el rostro del mago cambió de repente. Miró seriamente al hombre frente a él. El mago pareció percibir que el hombre escondía algo terrible, así que el mago fue al altar. Tomó 3 varitas de incienso, recitó el mantra, mientras sostenía el incienso y caminaba alrededor del hombre para encontrar su pasado. El hombre entonces empezó a soñar, su mente también recordó poco a poco las cosas que ocurrieron antes. Inesperadamente, fue una historia bárbara llena de horror. El rostro del hombre mostraba su arrepentimiento mientras recordaba los eventos pasados. El mago se puso frente a él y lo miró con severidad. Su sentimiento era indescriptible, como si el mago hubiera sabido el principio y el fin de la historia. Hace muchos años, este hombre conoció a un colega en la empresa. Los dos no eran muy cercanos, pero para promocionar, invitó a su colega a comer mientras estaban borrachos. Los dos no estaban de acuerdo debido a desacuerdos. El hombre estaba enojado, agarró la botella de vino, la colocó en la mesa, y se apresuró a golpear al colega con una mano. El hombre agarró a su colega del cuello con la otra.
levantó su mano, y estrelló la botella de vino en la cabeza de su colega. Se escuchó el sonido de una botella rompiéndose y también salpicó sangre. Su colega cayó al suelo muerto en el acto. La muerte de su colega pareció despertarlo, y darse cuenta de que acababa de cometer un terrible error. El hombre estaba muy asustado, decidió dejar el cuerpo de su colega allí tirado, y luego salió corriendo solo tan rápido como pudo. Regresó a su propia casa, hizo sus maletas y comenzó a huir a otro lugar. Después de un tiempo, se convirtió en un hombre que vagaba por las esquinas del mercado, durante el día pedía dinero a los transeúntes. Por la noche encontraba un rincón temporal para dormir. Y constantemente recordaba el pasado en su mente. Hasta que un día, fue a buscar a otro vagabundo en la calle. Y tomó la iniciativa de conocerlo. Su propósito era poder regresar a una vida feliz. Sin ser buscado, este vagabundo no era consciente de los planes del hombre. Él continuaba hablando y bebiendo felizmente con el hombre, hasta la medianoche. El hombre inventó intencionadamente las historias suficientes para distraer al vagabundo, de modo que estuvo tan borracho que ya no estaba consciente. Después de eso esperó. Cuando este vagabundo no estaba alerta, el hombre tomó la botella de vino que estaba en la mesa, miró al vagabundo y se preparó para actuar. El vagabundo ahora estaba demasiado borracho para saber algo, acostado contra la pared detrás de él para dormir. El hombre aprovechó la oportunidad, y caminó lentamente frente al vagabundo. Mató al vagabundo, y luego le rompió la cara. Para que nadie pudiera identificar al vagabundo, decidió vivir con la identidad de este hombre. Después de actuar, permaneció para buscar por todo el cuerpo del vagabundo. Tomó todo el dinero de la víctima, y los documentos de identificación, para evitar descubrir la identidad del cadáver, y comenzó descaradamente a vivir una nueva vida. Usó sus ahorros y el dinero que tenía, que robó al vagabundo para ir a una pequeña clínica de cirugía plástica, y se sometió a una cirugía facial similar a la de los papeles. Tuvo que permanecer mucho tiempo en el hospital para recuperarse. Afortunadamente la cirugía fue exitosa, y finalmente pudo quitar las vendas para ver su nuevo rostro. Se miró felizmente en el espejo, observó de cerca cada uno de los 5 sentidos en su nuevo rostro, y soltó un suspiro de alivio al escapar de la persecución de la policía. Una vez que terminó, se fue, y alquiló una pequeña casa para vivir. Decidió vivir con su nuevo rostro, trabajar y formar una familia como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, las víctimas que el hombre mató fueron todas encontradas por la policía, y se convirtieron en un caso que conmovió al país. Solicitó reingresar a la antigua empresa con un nuevo nombre, y luego fue ascendido cada vez más. Se convirtió en un hombre rico, se casó y disfrutó de la buena vida, pero desde entonces esta pesadilla había aparecido en su vida. Después de contar su historia, el hombre expresó un profundo arrepentimiento por las atrocidades que había cometido antes, rogó repetidamente al mago que lo ayudara. Temiendo que el espíritu del vagabundo viniera a reclamar su rostro, la crueldad del hombre hizo que el mago no pudiera contenerse. El mago le dio una bofetada al hombre con un golpe de ira, como si quisiera desahogar su rabia en nombre de las personas que mató. Pero la estupidez del hombre lo hizo perder la razón. Pensó que mientras el mago lo golpeara, todo sería borrado, sin piedad en su corazón por los muertos. Al ver esto, el mago sonrió y preguntó la dirección del hombre, bajo el pretexto de realizar un exorcismo. Después de eso, este mago le dijo que se fuera, prometiendo ayudarle a dormir bien. Tan pronto como se fue, el mago sacó su teléfono y llamó a la comisaría. Contando la historia del hombre y entregando el viejo caso de asesinato, el hombre fue arrestado después de muchos años de esconderse. Debe ser castigado por los crímenes que cometió. Esta peculiar historia relata que,
Según la leyenda, en una mansión en el oeste de la ciudad vivía un anciano. Su vida transcurría de manera simple y tranquila. En la aldea pacífica, viviendo solo en su vejez. El anciano se sentía solo, así que crió un grupo de patos para hacer compañía. Cada día, los llamaba felizmente para prepararles una comida abundante. El anciano esparcía amorosamente comida para los patos, diciéndoles, suavemente, que comieran un poco más. Cuidar del grupo de patos se convirtió en su simple alegría. Cada vez que tenía tiempo libre, el anciano no criaba los patos por sus huevos o carne. Para él, cuidarlos todos los días era simplemente una forma de llenar la soledad de su vejez. Mirando al grupo de patos, el anciano sonrió amablemente. Les dijo que no pelearan por la comida. Sentía que criar aves en la casa hacía su vida menos solitaria y vacía. Mientras tanto, los patos del anciano eran cuidados con mucho esmero, así que cada uno crecía rápidamente, poniéndose gordo, saludable y muy apetecible para una persona hambrienta. De hecho, la pequeña bandada de patos trajo mucha alegría y consuelo a la vida del anciano, haciendo sus años dorados más cálidos. Vivir justo al lado del anciano era un hombre conocido por su pereza. El pato, los sonidos de los patos en la casa de su vecino a menudo le irritaban. Desde que sus padres fallecieron, este hombre no hacía más que estar sentado todo el día, negándose a trabajar. Su vida, por lo tanto, siempre estuvo en un estado de abundancia o escasez. Extremadamente miserable, el hombre perezoso pasaba todo el día acostado en la cama. Las llamadas ruidosas de los patos le molestaban. Constantemente los maldecía y amenazaba con degollarlos. Tarde o temprano, la noche caía lentamente, cubriendo toda la aldea. Fue entonces cuando el hombre perezoso decidió actuar para satisfacer el hambre que le carcomía el estómago. Mientras montaba con hambre, de repente se le ocurrió un pensamiento malvado. Recordó los patos gordos que criaba el anciano en su patio al lado. Solo pensar en la jugosa carne de pato, no pudo controlar su antojo. Se le hacía agua la boca, instándolo a llevar a cabo su oscura intención. Inmediatamente, se trepó silenciosamente sobre la pared, y vio que el anciano estaba profundamente dormido. No dudó ni un momento. Saltando suavemente al patio del anciano para llevar a cabo su plan. Después de entrar al patio, se movió de puntillas sin hacer ruido. Su objetivo era el gallinero, donde lo esperaba un festín. Metió secretamente la mano en el gallinero, y tan rápido como un rayo, agarró el pato más gordo del grupo. El pobre pato no tenía idea del desastre que estaba a punto de caerle. Para evitar hacer ruido y despertar al anciano, actuó con extrema crueldad. Usó toda su fuerza para romperle el cuello al pato. Antes de que pudiera emitir un solo sonido, llevó el pato a casa y rápidamente hirvió una gran olla de agua. Después de eso, comenzó el proceso de desplumar las plumas, preparándose para una comida abundante después de muchos días de hambre. Después de limpiar el pato, lo puso en la olla y comenzó a cocinar. No pasó mucho tiempo antes de que el olor sabroso de la carne de pato se hubiera esparcido por toda su casa en ruinas. Miró la olla humeante de pato, suspirando porque el tiempo pasaba tan lentamente que se volvió impaciente, incapaz de esperar hasta que pudiera disfrutar del delicioso pato. Finalmente el pato estaba cocido y tierno. Colocó el pato caliente y fragante en un plato, listo para disfrutar de la recompensa de lo que acababa de robar a su amable vecino, incapaz de esperar más. Usó ambas manos, sosteniendo una pierna de pato en cada una, y comenzó a comer vorazmente, satisfaciendo el hambre que lo había atormentado todo el día. En poco tiempo, el pato gordo había desaparecido por completo. Comió tan limpiamente que quiso roer los huesos, satisfaciendo el hambre que lo había atormentado durante tanto tiempo. Después de comer hasta llenarse, el perezoso se sintió sumamente satisfecho. Simplemente se acostó en la cama, y pronto cayó en un sueño profundo, roncando como trueno. En medio de su sueño profundo, de repente sintió que todo su cuerpo empezó a picar de manera extraña. La picazón se volvió cada vez más intensa, impidiéndole dormir en paz. La picazón empeoraba cada vez más, extendiéndose por todo su cuerpo.
Se rascaba continuamente de manera subconsciente, pero la sensación incómoda no desaparecía en absoluto. Se despertó de golpe por una picazón indescriptible que le picaba intensamente, pero se preguntaba por qué le picaba tanto, como si algo atravesara su piel. En pánico rápidamente levantó la manga para revisar. Quedó completamente horrorizado al descubrir que plumas de pato le brotaban de la piel del brazo. Rápidamente se quitó la camisa y se asustó aún más. Plumas de pato le habían crecido por todo el cuerpo, desde el pecho hasta el estómago, causándole una picazón insoportable. Intentó soportar el dolor, usando las manos para arrancarse una a una las plumas del cuerpo. Sin embargo, lo aterrador era que volvían a crecer rápidamente. Como una maldición, el hombre perezoso luchaba con el dolor y la picazón durante medio día. Finalmente, agotado y en agonía, se desmayó en su cama, desesperado. En su delirio, vio vagamente una figura aparecer ante sus ojos. Era un ser celestial, su ancestro, que había regresado por el acto malvado que había cometido. En su trance, su antepasado apareció y le reprochó por ser ignorante. El ser celestial le mostró la única manera de escapar de esta calamidad. Tenía que ser regañado con dureza por el dueño del pato. Después de despertar de su trance, el hombre perezoso no se atrevió a dudar. Se levantó rápidamente intentando suprimir el dolor, y con prisa por vestirse adecuadamente y encontrar una forma de salvarse, tuvo que ir a la casa del anciano. Fue a la casa del anciano, pretendiendo preguntar sobre el ruido, para iniciar una conversación. Dijo que había escuchado el llamado del pato anoche, y preguntó si a la casa del anciano le habían robado un pato. Al escuchar esto, el anciano prestó atención y miró en el gallinero. Murmuró mientras contaba, y se dio cuenta de que efectivamente faltaba un pato del grupo. Pero no parecía importarle. Al ver que el anciano no tenía reacción, el vecino perezoso sugirió que debería maldecir al ladrón terriblemente, para que el ladrón aprendiera una lección que nunca olvidaría. Sin embargo, el anciano no tenía intención de reprender al ladrón. El bondadoso anciano pensó que la persona debía haber estado en gran angustia, a haber hecho algo así. Así que sin embargo los perdonó. La picazón y el dolor habían alcanzado un clímax, haciendo que el hombre se sintiera extremadamente incómodo. Solo confesando al anciano podría liberarse. Entonces se arrodilló ante el anciano, llorando mientras confesaba que él fue quien robó el pato, y le suplicó sinceramente que lo salvara de la maldición. Mirando al anciano, le contó sinceramente sobre el sueño de conocer a su antepasado. Dijo que había soportado tanto dolor, que ya no podía soportarlo más. Al ver su estado, el anciano suspiró y empezó a aconsejarle amablemente. Dijo que cuando era joven, era un niño inteligente y nunca esperó que terminara así. Esta fue la primera vez, desde que sus padres fallecieron, que alguien le había aconsejado genuinamente. El hombre perezoso sintió una inmensa tristeza y vergüenza, y estalló en lágrimas de remordimiento. Un milagro ocurrió mientras sus lágrimas de arrepentimiento caían. Las plumas de pato en su cuerpo comenzaron a caerse una por una, y la picazón desapareció. Para expiar su error y recompensar la bondad del anciano, decidió adoptar al anciano como su padre, prometiendo quedarse a su lado y cuidarlo en su vejez, viviendo una vida honesta. Esta historia es sobre la familia de Hiro, que acaba de mudarse a una nueva casa. La pareja también tenía una encantadora y obediente hijita llamada Ana. Mientras su madre estaba ocupada moviendo cosas, la pequeña Ana disfrutaba saltando y corriendo. Entonces abrió la ventana para ver qué había afuera. Parecía que el paisaje exterior no decepcionaba a Ana. Una brisa fresca y suave soplaba. La emocionó, así que llamó a su madre. Al oír su llamada, Yuki corrió hacia ella.
El paisaje detrás era hermoso. Justo como la familia había deseado durante tanto tiempo. El estanque detrás de la casa refrescaba el aire. La familia de Hiro incluso planeaba criar algunos peces en ese estanque, sin embargo Ana tenía curiosidad. Y le preguntó a su madre, ¿por qué no existía ninguna criatura en ese estanque? Yuki no pudo explicarlo realmente. Ella llevó a Ana adentro para ayudar a ordenar las cosas a tiempo para la cena. Pero no se detuvo ahí, un incidente ocurrió en su familia. En la primera noche en su nuevo hogar. A la medianoche, Ana comenzó a convulsionar. Tenía el rostro pálido y sudaba profusamente. La pequeña de repente tuvo fiebre alta. Al ver la apariencia de Ana, Yuri estaba extremadamente preocupada. La condición de Ana empeoraba cada vez más. Comenzó a temblar y a respirar con dificultad. Al ver esto, Hiro y Yuri se apresuraron a conseguir una manta gruesa para cubrir su cuerpo. Pero no mejoró en absoluto. Yuri estaba tan preocupada que no podía quedarse quieta. Mirando a su hija con una fiebre tan alta, de repente le dio escalofríos. Ana se despertó, pero su estado seguía siendo muy malo. No solo eso, también parecía muy angustiada. Ana, después de despertar, se metió en las piernas de Yuri y la abrazó con fuerza. Sus pequeños brazos apretaron los hombros de su madre con miedo. Después de un rato, cuando estuvo más tranquila, Ana tartamudeó unas palabras. Pero Yuri realmente no sabía cuál era su miedo. Ella luego tranquilizó suavemente la seguridad de su hija. La niña estaba en los brazos de su madre. Tomando una respiración profunda y luego señaló hacia la pared. Según Ana, vio a un hombre y a una mujer de pie justo al lado del armario. Sus rostros estaban hinchados y desfigurados, como si hubieran estado sumergidos en agua durante mucho tiempo. Sus miradas eran aterradoras. Hiro y Yuri miraron hacia el armario, pero no vieron ninguna figura. Ana estaba alucinando, ¿no era así? Aunque no podían ver nada. Tanto Hiro como su esposa tenían un mal presentimiento acerca de esto. Sentían que algo no estaba bien. Entonces, Hiro le dijo a su esposa que cuidara de su hija, y él salía afuera a buscar algo. Después de decir esto, Hiro salió corriendo con algún tipo de plan. Apenas unos minutos después, volvió, y en su mano llevaba un cuchillo grande y una tabla de cortar de madera. Según Dior, cuando era niño en el vecindario, había muchos niños como Ana, que siempre decían que podían ver fantasmas, y los abuelos usaban un cuchillo grande y una tabla de cortar, hacer ruido. Esto ahuyentaría a esas almas cada vez. Mientras hacía ruido, Hiro también gritaba fuerte, pidiendo a los fantasmas que dejaran su casa y soltaran a su hija. Yuri observaba las acciones de su esposo, esperando que todo estuviera bien. Pensando que esta nueva casa tenía un problema, a la mañana siguiente Yuri llamó a su madre para que ayudara. La abuela de Ana vio su estado actual. Y también se sorprendió mucho. Sin embargo, antes de venir aquí, también invitó a un maestro de Feng Shui para ayudar. El maestro de Feng Shui miró alrededor de la casa. Dijo que la casa actualmente tenía una fuerte atmósfera miasmática. Y que el lago detrás de la casa era el problema más serio. La abuela de Ana también le contó más detalles sobre los dos fantasmas que Ana vio anoche. Escuchando la aparición de los fantasmas empapados en agua, su instinto le dijo que pidiera a todos que fueran a la parte trasera del lago. Al llegar al lago no vieron lo que el maestro estaba mirando, pero su rostro se volvió inmediatamente serio, frunciendo el ceño y luciendo paniqueado. Parecía que había visto lo que Ana vio anoche. En la superficie del estanque ahora flotaban dos fantasmas extremadamente aterradores. Porque estaba acostumbrado a ver fantasmas, el maestro de Feng Shui aún podía mantenerse tranquilo, simplemente dio la vuelta lentamente y caminó, como si nada hubiera pasado. La abuela de Ana y Yuri vieron la expresión del maestro. Y estaban muy curiosos, pero cuando intentaron preguntar, él simplemente guardó silencio y no dijo nada. Después de volver a la casa, el maestro todavía se negó a decir una sola palabra.
inspeccionando cuidadosamente la pared junto al armario. Incluso el moho en la pared fue examinado muy cuidadosamente por él. Hiro y Yuri también vieron estas manchas cuando se mudaron. Finalmente, después de un largo silencio, el maestro dijo que vio a un hombre y una mujer sobre el lago antes. Tras escuchar esto, Yuri y su suegra entraron en pánico de inmediato. No esperaban eso sobre el estanque de agua en el patio trasero. Tampoco esperaban su hogar soñado de tanto tiempo. Tener un secreto tan aterrador. No solo las dos almas aún vivían allí, sino que también querían un niño, y Ana era la que los otros dos espíritus estaban buscando. Según el maestro, la única forma de ayudar a Ana ahora es salir de su vista. Les aconsejó hacer un muñeco de papel para engañar a los dos espíritus. Esa noche, siguiendo sus instrucciones, Yuri compró un muñeco que se parecía exactamente a su hija, hasta el borde del estanque. Primero quemó algunos papeles votivos. Silenciosamente suplicó a las dos almas que liberaran y protegieran a su familia. Cuando la llama se hizo más grande, Yuri arrojó el muñeco de papel preparado. Luego comenzó a suplicar, esperando que los dos espíritus aceptarían al niño que ella les había enviado y dejarían ir a Ana. La petición de Yuri simplemente se detuvo. El fuego de inmediato se hizo más fuerte, quemando la muñeca. Parecía que la devoción de la madre había sido aceptada por las dos almas. Después de hacer exactamente lo que el maestro de Feng Shui le dijo, Yuri se levantó y regresó a la casa. El fuego seguía ardiendo, pero se estaba haciendo más pequeño. Junto al fuego había agua, y de repente se movió en un vórtice que crecía cada vez más. Yuri podía oír el agua, pero solo echó un vistazo sin atreverse a mirar atrás. En la superficie del estanque estaban los dos espíritus. Estaban de la mano de una niña pequeña y se alejaban. Frente a la ventana donde ahora se puede ver el estanque, había un espejo. Y debido al espejo, Ana no había vuelto a ver a los dos espíritus. Unos días después de escuchar la noticia sobre la familia de Yuri, todos los vecinos vinieron a visitar. Justo como dijo el maestro de Feng Shui, las dos almas eran una pareja, pero sus familias prohibieron que estuvieran juntas. Así que se suicidaron. Hubo muchas personas que se mudaron aquí, pero todas tuvieron que mudarse en 3 días. Por su acoso. Para estar seguros, Yuri cosió una cortina y la colocó en la ventana donde se podía ver el estanque. Y desde entonces a su familia ya no le pasó nada extraño. Esta historia ocurrió en mi ciudad natal hace muchos años. Hace un año, una casa se incendió, con objetos valiosos incinerados por las llamas. Los vecinos trabajaron juntos para intentar apagar el fuego, pero, desafortunadamente, ya era demasiado tarde. La casa que se quemó pertenecía a una viuda llamada Ling. La mujer mayor vivía sola, y tenía la extraña costumbre de hablar demasiado consigo misma. Después de apagar el fuego, la mujer mayor fue encontrada quemada hasta la muerte en su casa. Había un fuerte olor a quemado por todas partes. Todo estaba reducido a cenizas. Pero había una cosa extraña, la gente no encontró ninguna señal del incendio. En la esquina de la casa, los aldeanos llegaron y vieron una tableta sobre la mesa, pero no estaba claro qué estaba escrito en ella. Aunque la mesa de ofrendas había sido quemada hasta convertirse en carbón, esa tableta todavía estaba intacta y el fuego no la alcanzó. Había una persona muerta en la casa, además de la extrañeza de la tableta de ofrendas. Por eso los aldeanos tenían miedo de salir juntos. Después, los aldeanos enterraron el cuerpo de la viuda de manera adecuada, mientras la casa quedó abandonada durante mucho tiempo. Unos años después, un borracho del pueblo pasó por la casa. En medio de la noche, el hombre estaba medio despierto, medio soñando, cuando escuchó a una mujer llamándolo. Miró a su alrededor para averiguarlo, y se dio cuenta de que la voz venía de la casa abandonada de la viuda.
pensando que alguien estaba dentro, también entró sin dudarlo. De repente, se escuchó la voz de la mujer, pidiéndole que la sacara, y ella le devolvería el favor. Aunque no podía ver a nadie. El hombre vio la tableta de adoración allí tirada. Había bebido mucho alcohol esa noche, así que no sentía miedo. Cuando supo que la tableta de adoración le estaba hablando, recogió la tableta para mirarla. Y la voz dentro de la tableta de adoración salió de nuevo. Al día siguiente, mientras el hombre dormía, su esposa lo despertó con una canción matutina de regaños. El hombre despertó desconcertado. Cuando escuchó a su esposa preguntar por la tablilla de ofrendas, se dio cuenta de que tenía una tablilla de ofrendas en las manos. No sabía cómo la había traído, así que estaba sorprendido y asustado. Cuando estaba a punto de tirarla, la tablilla de ofrendas de repente habló: «No me tires, te haré rico». La tableta de adoración también profetizó que habría una sequía severa el año siguiente, diciéndole al hombre que comprara y guardara comida y también la vendiera el próximo año. Después de eso, rápidamente se haría rico siempre que adorara esta tableta. Creyendo en las palabras de la tableta de adoración, el hombre comenzó a esperar la buena fortuna del próximo año. Apretando los dientes para soportar, el hombre pidió dinero prestado en todas partes y acumuló mucha comida, la colocó en el lugar solemne de su casa. El año siguiente, de hecho, el campo experimentó una grave sequía, fallo de cultivos y hambre constante. El hombre rápidamente vendió la comida que había acumulado a muchos precios más altos, y ganó mucho dinero, compró algunas grandes casas de tejas, y vivía la vida de riqueza que todos admiraban. La tableta también era venerada como un dios, llena de incienso todos los días. Un día, la tableta volvió a profetizar, diciéndole que enterrara todas sus posesiones, que escondiera todo su dinero y se ocultara, porque esa noche, alguien vendría y trataría de arrestarlo. El hombre inmediatamente hizo lo mismo, huyendo con la tableta de adoración. Sí, esa noche unos ladrones efectivamente entraron en su casa, pero después de buscarlo, ¿no pudieron encontrar nada de valor? Después de unos días, él y su esposa regresaron a casa, y aunque sus pertenencias estaban destruidas, su dinero no se perdió. Él estaba extremadamente agradecido por la tableta, adorándola día y noche. Al final la tableta dijo que solo podía ayudarlo 3 veces. Y ya habían pasado 2 veces. Le preguntó si tenía algún último deseo. El hombre pensó por un momento, viendo que tenía una casa y dinero. Solo le faltaba una mujer hermosa, porque pensaba que su esposa era demasiado fea. Así que le suplicó a la tableta de adoración por una esposa hermosa. Esa misma noche, mientras dormía al lado de su esposa, ella no cambiaba mientras nada había cambiado. Ella seguía siendo la misma. Él comenzó a impacientarse. Quería conocer a su hermosa esposa, así que luchó por quedarse dormido. De vez en cuando también miraba a su esposa. Cada hora que pasaba, su esposa cambiaba de piel, y gradualmente se convirtió en una hermosa joven. Lo único era una gran cicatriz en su cuello, como un corte, pero él ignoraba eso con orgullo, llevando a su esposa por la calle todos los días para presumir de ella ante todos. 2 años después, mientras compraban juntos, el esposo y la esposa se encontraron con un hombre mayor, que insistió en que la esposa del hombre era la hija del hombre mayor. Los padres del hombre y los padres de la esposa ya habían fallecido, así que un extraño se acercara así lo enfureció muchísimo. Después de preguntar, descubrió que la hija del hombre mayor había muerto hace 2 años. La esposa de este hombre tenía la misma apariencia que la hija del hombre mayor, por eso se confundieron. Ambos pensaron que el hombre mayor era lamentable, luego aceptaron al anciano y a su esposa como sus padres, y los cuidaron. Al año siguiente, la esposa del hombre dio a luz a un gordito, haciendo feliz a toda la familia. Era simplemente que, la tableta de adoración nunca volvió a hablar. El hombre tampoco pidió nada. Pero aún así quemaba incienso regularmente y oraba todos los días. Como una forma de devolver el favor,
Esta escalofriante historia habla de un hombre llamado Peter Parker, un contador de profesión, que se especializó en equilibrar cuentas y ayudar a otros con sus finanzas. Un día, tuvo que viajar a un pueblo cercano para liquidar las cuentas de un cliente. Se despidió de su esposa e hijos, prometiendo regresar a casa pronto. El pueblo zumbaba de actividad bulliciosa con la energía apresurada del comercio y el tráfico de fin de año. Una vez que Pedro terminó con las cuentas de su último cliente, rápidamente se despidió y comenzó su camino a casa. El atajo del pueblo al puerto estaba oscuro y amenazante. Llevaba una linterna y se apresuraba, decidiendo caminar, para ahorrar dinero al rechazar la oferta de un carruaje tirado por caballos. Después de caminar durante millas, una extraña fatiga comenzó a apoderarse de él. Todo se sentía extraño cuanto más caminaba. Más agotadas se volvían sus piernas. Aún así, su destino seguía siendo esquivo. Justo entonces, entre los árboles, vio una gran mansión. Pensando que podría ser un lugar para pedir agua y direcciones, Peter se acercó y llamó a la puerta. Un sirviente apareció, y Peter explicó su necesidad. Sin embargo, el sirviente parecía reacio a dejarlo entrar. En ese momento apareció un anciano, y le indicó al sirviente que invitara a Pedro a entrar. Parecía no estar molesto por el visitante inesperado. El anciano, con un aire amable y acogedor, invitó a Pedro a cenar con él. También advirtió que los bosques eran traicioneros por la noche, y sugirió que Pedro se quedara a pasar la noche, saliendo por la mañana por su propia seguridad. Pedro, no queriendo parecer descortés, aceptó la invitación al haber oído sobre ladrones en el bosque. Pensó que era prudente quedarse la noche, en lugar de arriesgarse a viajar más lejos. Tras una conversación, Pedro se enteró de que el anciano tenía varias hijas. Entonces sugirió que el anciano invitara a sus hijas a unirse a ellos. Para la cena, el anciano tomó un sorbo de su té. Se aclaró la garganta y llamó a sus hijas. Peter miró hacia arriba, y sus ojos se abrieron de par en shock. Salieron de la habitación 5 jóvenes, cada una en sus 20 años, con una belleza etérea, gentiles y recatadas, irradiando una gracia casi sobrenatural. A medida que continuaba la cena, Peter ya no tenía apetito. No esperaba que esta mansión albergara a mujeres tan hipnotizantes. Comer se volvió secundario, e incluso el cansancio en su cuerpo se desvaneció. Peter sintió una extraña euforia. Atrapado en una red de encantamiento. Cada mujer que veía era más deslumbrante que la anterior. Estaba asombrado de que tal belleza pudiera existir en esta mansión remota, un secreto del que nadie había hablado. Para su mayor sorpresa, a medida que avanzaba la cena, el anciano notó la mirada distraída de Peter y asintió, insinuando sutilmente que estaba considerando casarse con una de sus hijas, con Peter, e invitándolo a quedarse. Peter, inicialmente dispuesto a aceptar, vaciló al pensar en su esposa e hijos. Su conciencia lo picaba, y confesó la verdad. El anciano, imperturbable, respondió que en estos tiempos modernos, era normal que los hombres tuvieran múltiples esposas. Él sugirió casualmente que Pedro eligiera a una de sus hijas, como segunda esposa. Pedro se encontró en un dilema, ya que las 5 hijas eran deslumbrantes, y la idea de elegir a una era insoportable. Al ver la incomodidad de Pedro, el anciano ofreció una solución intrigante. Él podía vivir con las 5 hijas, según la tradición familiar, y después de un tiempo elegir a la que más deseaba. Al escuchar esto, Pedro sintió como si hubiera caído en un sueño vívido. Ástico ya no pudo resistir la tentación. En los días siguientes, Pedro pasó tiempo con cada una de las 5 hijas a su turno. Cuanto más pasaba tiempo con ellas, cuanto más confundido se volvía. Cada noche yacía con una mujer diferente, cada una dejándolo agitado y anhelante. Pero este placer comenzó a drenar su energía. Una noche, después de un encuentro apasionado con la más joven, Peter colapsó de agotamiento y rápidamente cayó en un profundo sueño inquieto. De repente, un fuerte ruido estalló afuera. Acompañados de luces intermitentes, Peter pensó que habían llegado los ladrones, y se levantó alarmado.
Instintivamente, trató de proteger a la mujer a su lado, pero cuando se giró, ella había desaparecido. La puerta se abrió de repente, y figuras armadas irrumpieron en la habitación. Exigieron confirmación de la identidad de Peter. Haciendo señas para que lo siguiera, lo escoltaron fuera de la habitación. Peter creía que eran ladrones que querían matarlo. Entró en pánico al mirar hacia atrás y ver el humo salir de la mansión. Murmuró oraciones suplicando por su vida. Una vez afuera, Peter se dio vuelta para mirar hacia atrás. Y el humo se disipó. No había mansión, ninguna familia, solo una tumba desolada. Humo saliendo de su boca abierta. Mientras Peter permanecía allí, aún en incredulidad, un par de personas se acercaron, susurraban entre ellos, confirmando que habían encontrado todo. Peter estaba aturdido y no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Entonces su mirada cayó al suelo, y lo que vio le heló la sangre. Repartidos en el suelo estaban los cuerpos de un gran zorro y 5 más pequeños. Aprendió del grupo que eran cazadores, contratados por su esposa para rastrearlo. Peter pensó que había pasado un mes en la mansión, pero en realidad, solo habían pasado 3 noches. Su esposa, preocupada por no haber regresado, envió a personas a buscarlo. Estaba sorprendido de lo rápido que había sido drenado de energía. Afortunadamente, su esposa de buen corazón lo había perdonado y se había cuidado de él. Cuando regresó después de recuperarse, Peter descubrió que ya no podía mantener relaciones maritales. Sin embargo, la experiencia le había enseñado una lección. Ya no se entregaba a la búsqueda de la belleza efímera, y en su lugar regresó con su amada esposa, valorándola a ella y a sus hijos más que nunca. Es tu turno. Esta peculiar historia trata de un general retirado. Después de dejar su puesto oficial y regresar a su ciudad natal, llevó una vida tranquila y despreocupada. A menudo salía a hacer turismo con su sirviente. Al ver la actitud respetuosa de su sirviente, dijo amablemente que se había retirado, y le pidió a su sirviente que simplemente lo tratara como a un anciano. Su mayor placer era encontrar lugares pintorescos cada día, para beber vino y jugar al ajedrez. Un día fue a un pabellón para disfrutar del paisaje. Había acordado encontrarse con un amigo cercano, para jugar unas partidas relajantes de ajedrez juntos. Cuando su amigo llegó, inmediatamente comenzaron su partida. Sentados en medio de la hermosa naturaleza, disfrutando de vino, y una batalla de ingenio sobre el tablero de ajedrez, era su gran alegría. Los dos amigos estaban absortos en el juego y la partida era muy tensa. Sus movimientos eran muy cautelosos, haciendo que la atmósfera fuera increíblemente tensa. Mientras los dos estaban profundamente concentrados, de repente notó a un joven, caminando apresuradamente por el sendero de la montaña hacia el pabellón. Cuando el hombre se acercó, vio que se veía extremadamente demacrado. Sus ropas estaban rasgadas y sucias, y su rostro era pálido y huesudo, como una persona con una enfermedad grave. El joven no dijo nada. Solo permaneció en silencio a un lado, observando atentamente cada movimiento en el tablero de ajedrez. Después de jugar unas cuantas partidas, se sintió un poco cansado. Se levantó para estirar sus músculos y huesos, después de estar sentado quieto durante mucho tiempo. Viendo que el joven también parecía ser un entusiasta del ajedrez, le invitó a jugar unas partidas en su lugar. Para pasar el tiempo mientras descansaba, el joven se sentó en la mesa, continuando la partida con un amigo de un general. Sin embargo, sus habilidades en el ajedrez no eran muy buenas, y perdió varias partidas seguidas. Cuanto más perdía, más nervioso e incómodo se sentía el joven. Empezó a molestarse. Su expresión se volvió extrañamente tensa. El general lo invitó a tomar un poco de vino y descansar, pero él se negó después de jugar más de 10 partidas. Solo logró ganar 1 o 2. Luciendo muy angustiado. Lo extraño era que durante mediodía, el joven nunca se fue ni una sola vez para atender necesidades personales.
lo cual al general le pareció muy raro. Cuando los dos estaban en un punto muerto, el joven de repente se puso rígido, su rostro mostraba signos de dolor extremo. De manera inesperada se levantó y se arrodilló ante el general, y se inclinó repetidamente suplicando ayuda. El general se sorprendió, pensando que era solo un juego, y que no había necesidad de tal gesto. El joven suplicó al general decir una palabra a su mozo de caballos, pidiéndole que no le pusiera el grillete en el cuello, y que le dejara terminar esta partida de ajedrez antes de irse. Inmediatamente, al escuchar estas extrañas palabras, el general ordenó de inmediato a su sirviente que regresara a casa para verificar la situación, instruyéndole que le dijera al mozo de caballos no causar problemas a los demás. El sirviente obedeció de inmediato, apresurándose a caballo de regreso a la finca para verificar al mozo de caballos, como su amo había ordenado. Al llegar, se enteró de que el mozo de caballos había estado en coma durante 2 días. Resultó que de vez en cuando, el alma del mozo descendía al inframundo. Actuar como un mensajero que recoge almas. El sirviente rápidamente transmitió las palabras de su amo, diciendo que el amo había instruido al novio a no causar problemas al joven, que estaba en la montaña con el viejo general. El erudito se había levantado, su rostro ya no mostraba dolor. Juntó las manos en agradecimiento por la ayuda del general. Después de eso, se sentó de nuevo tranquilamente en el tablero de ajedrez, continuando la partida que había dejado inconclusa con el amigo del general, aparentemente sin más preocupaciones. La partida final de ajedrez terminó y volvió a perder. Inmediatamente después, su cuerpo de repente se desvaneció y luego desapareció en el aire. Fue solo entonces que todos se dieron cuenta de que no era humano. Lleno de preguntas que el general no entendía. ¿Por qué había encontrado al fantasma del joven? Regresó a su finca, sintiendo que necesitaba llegar al fondo de la historia. Cuando regresó a la finca, el cuidador de caballos acababa de despertar de su coma de 2 días. El general lo convocó de inmediato para preguntarle al respecto. El general le preguntó al cuidador de caballos sobre el trasfondo del erudito que había conocido en la montaña, queriendo saber por qué había aparecido ese fantasma allí. El novio explicó que era un fantasma del ajedrez. Originalmente un erudito de un pequeño pueblo cercano, toda su vida había estado obsesionado con el mundo del ajedrez. Desde joven, este erudito era adicto al ajedrez, leyendo muchos libros de estrategia, pero sus habilidades no eran impresionantes, y a menudo perdía sus partidas porque su habilidad era muy pobre. Nadie quería jugar con él. Tuvo que gastar mucho dinero para contratar a otros para jugar ajedrez con él, para satisfacer su pasión. Su padre, temeroso de que su hijo malgastara la fortuna familiar, a menudo lo encerraba en su habitación, sin permitirle salir, socializar o perder el tiempo. Pero él siempre encontraba la forma de escapar para buscar gente con quien jugar ajedrez. Antes de mucho tiempo, casi había gastado por completo toda la fortuna de la familia. Su padre, furioso con su hijo desleal, cayó gravemente enfermo y falleció. Pero incluso mientras su padre moría, él seguía absorto en su tablero de ajedrez. Tras su muerte, el rey del infierno vio que era desobediente y sin virtud, así que acortó su vida, y lo desterró al infierno de los fantasmas hambrientos como castigo. Incluso desterrado en el infierno, no se arrepintió, su mente siempre estaba en partidas de ajedrez. Incluso dibujó un tablero en el suelo para jugar solo. 7 años después, el rey del infierno concedió una amnistía general, dando a un grupo de estudiosos la oportunidad de ser reencarnados. Este estudioso estuvo entre los perdonados, pero para su sorpresa, en su camino a ser reencarnado, escapó. Aún vagaba por todas partes buscando gente con quien jugar ajedrez. El rey del infierno estaba furioso y ordenó a sus demonios que lo capturaran. Ese día, cuando vio al general jugando ajedrez, se acercó a mirar justo en ese momento. El cuidador de caballos que estaba de patrulla usó una cadena de hierro para encadenarlo y escoltarlo de regreso al inframundo, después de dejar la ubicación del general.
El erudito fue capturado por los oficiales demoníacos, desterrado al infierno de Avicii y perdido para siempre su oportunidad de ser reencarnado. El general, al escuchar la historia, no pudo evitar suspirar con tristeza. Nunca imaginó que pudiera haber una persona tan obsesionada, que perdería su oportunidad de reencarnación por un juego de ajedrez. ¡Qué mezquino!